¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un video más de medicina. Yo soy el doctor Pauleri y el día de hoy vamos a platicar acerca de las generalidades del trastorno depresivo mayor. Primero que nada, ¿qué es el trastorno depresivo mayor, mejor conocido como depresión a secas? Bueno, va a ser un trastorno mental donde se va a caracterizar por dos cosas. Una tristeza profunda que no tiene mucha correlación con lo que verdaderamente estás experimentando, es decir, no tiene una causa justificable. Y también se acompaña de una pérdida de interés de aquellas cosas que antes nos llamaban mucho la atención. Estos dos síntomas principales van a estar acompañados de una amplia gama de manifestaciones emocionales, cognitivas, físicas y alteraciones del comportamiento. Vamos a ver que en el trastorno depresivo mayor van a haber datos como la irritabilidad, el retraimiento social, falta de energía, una pérdida de interés, sentimientos de baja autoestima, de culpas patológicas e incluso se van a llegar a ideas suicidas, aunque todo esto lo vamos a ver un poquito más a fondo más adelante. En cuanto a epidemiología, vamos a tener que en general el trastorno depresivo mayor va a tener una prevalencia de 6.5 hasta en 21%, dependiendo de los países. Acá vamos a tener un mapita con la prevalencia de vida media de episodio depresivo mayor. Vamos a ver que en nuestro país, en México, con X, no sé lo que aparece con J acá, es una prevalencia del 8%. Pero también podemos observar otros países que incluso tú dirías, bueno, son países primermundistas, que van a tener unas tasas de prevalencia considerablemente más elevadas. ¿Sale? Ahora bien, vamos a ver que en nuestro país, aquí en México, aproximadamente 11.2 millones de personas tienen depresión y de ellas solamente una cuarta parte sabe que tiene depresión. La gran mayoría no están diagnosticadas. E incluso de esas personas que sí están diagnosticadas, solamente 39% están llevando un tratamiento. Es decir, de los 11.2 millones de deprimidos que hay en el país, solamente 1.1 millones verdaderamente está llevando tratamiento. Según la OMS, vamos a ver que el trastorno depresivo mayor es considerado como la primera causa de discapacidad en países desarrollados y en vías de desarrollo, precisamente por las manifestaciones clínicas que van a repercutir e impactar en la calidad de vida, en los aspectos sociales, laborales y académicos de aquellos pacientes. Ahora bien, factores de riesgo. ¿Cuáles son aquellas situaciones que de alguna manera me hacen más predisponente a desarrollar el trastorno depresivo? Bueno, primero que nada, antecedentes personales de episodios depresivos. Una persona que ya tuvo un episodio depresivo mayor en su vida tiene mayor riesgo de poder desarrollar otro, de tener un episodio recurrente. Antecedentes heredofamiliares. Vamos a ver que si mi papá, mamá, abuelos, hermanos padecieron de trastorno depresivo mayor, tengo cierto componente genético que me puede llegar a predisponer bajo la influencia de factores ambientales mayor riesgo de desarrollar depresión. Sexo femenino. Vamos a tener que por cada varón que tiene trastorno depresivo, hay 3 mujeres que lo van a padecer. Además de que la mujer en distintas etapas de su vida, como en el posparto o bien durante el periodo premenstrual, derivado de ciertos cambios hormonales, va a tener mayor predisposición a poder adquirir este trastorno. La ausencia del apoyo social, la falta de la familia, la falta de un círculo o de un apoyo va a ser definitivamente un factor que va a influir mucho. Y otro factor bastante interesante es el estado civil. Uno podría pensar que la soledad o la soltería se asocia al trastorno depresivo mayor y es parcialmente verdadero, al menos en el caso de los varones. Resulta que los hombres, si son solteros, divorciados, separados o viudos, tienen mayor riesgo de desarrollar trastorno depresivo comparado con los hombres que están casados. Pero en el caso de la mujer pasa al revés. La mujer que está casada es
por el hecho de estar casada, tiene mayor riesgo de desarrollar trastorno depresivo mayor. ¿Saben? Así que, irónicamente, en una pareja, la mujer es la que tiene mayor riesgo de desarrollar depresión cuando están casados, pero cuando ya se separan, ahora la mujer va a irle mejor y en varones en que ahora va a tener más riesgo. Ahora bien, acontecimientos vitales estresantes, todas aquellas situaciones, separaciones abruptas, roturas de relaciones, cambios de la dinámica vital, como por ejemplo una persona que ahora entra a su jubilación o el hecho de que de repente los hijos ya se van de la casa y los padres se quedan solos. Son situaciones estresantes que pueden llegar a desencadenar un episodio depresivo. Y finalmente, en consumo de alcohol o abuso de cualquier otra sustancia, también puede predisponer al trastorno depresivo mayor y a su vez, en tener trastorno depresivo mayor, también te predispone a abusar de sustancias. Por lo tanto, una cosa puede generar la otra y viceversa. Otros datos estadísticos es que en 15% de los pacientes que por la causa que ustedes quieran llegan al hospital, van a padecer de trastorno depresivo mayor. Y vamos a tener que riesgo de que desarrolle depresión de manera global una persona, independientemente de si tiene alguno de estos factores, es del 9%. O sea, por lo tanto, como podemos concluir, es una patología que no es para nada infrecuente, sino todo lo contrario. Ahora bien, etiopatogenia. Vamos a tener que el trastorno depresivo mayor tiene muchas causas, pero las podemos agrupar en tres grandes categorías. Los factores genéticos, los factores neurofisiológicos y los factores psicosociales. Lo voy a abordar muy por encima porque si no se va a hacer un video extremadamente largo. Factores genéticos. ¿Qué debemos saber en la genética? Primero que nada, si mis abuelos, mis padres tuvieron depresión, yo ya estoy condenado a tener depresión. Evidentemente no. Simplemente el tener ese antecedente familiar me hace más vulnerable a sufrir el trastorno. Aquellas personas que tienen papás, abuelos, familia, cuyos episodios depresivos iniciaron a edades muy tempranas, son las que mayor riesgo tienen de padecer esta transmisión familiar. Y esta herencia es poligénica. ¿A qué se refiere eso? Que no hay un gen específico que tú digas, este es el gen de la depresión. No, sino que son muchos genes y además, aunque yo los tenga heredados, necesito forzosamente de exponerme a factores ambientales para que pueda desencadenarse la depresión. Ahora bien, vamos a tener factores neurofisiológicos. ¿Qué factores neurofisiológicos van a intervenir acá? Bueno, vamos a empezar hablando de los neurotransmisores. Esas sustancias químicas que permiten la comunicación de las sinapsis químicas entre neuronas, que van a ser principalmente dos, la serotonina y la noradrenalina. En ambos casos, se ha visto que aquellos medicamentos que permiten aumentar las concentraciones, ya sea de serotonina o ya sea de noradrenalina, llegan a mejorar el estado general de los pacientes con depresión. Además de que en aquellos pacientes que lamentablemente se suicidaron, se encontraron niveles sumamente bajos, ya sea de serotonina o ya sea de noradrenalina. ¿Sale? También van a haber otros sistemas de neurotransmisión, por ejemplo, algunos metabolitos que permiten la síntesis de dopamina se pueden llegar a encontrar bajos, aunque también se puede llegar a encontrar esto en otras enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia. Ahora bien, quiero hacer una aclaración muy importante. No forzosamente todos los pacientes con depresión van a tener una alteración de esos neurotransmisores. Hay pacientes con depresión que no van a tener ningún tipo de afectación de esto y eso no quita que no tengan depresión. ¿Sale? Ahora bien, vamos a tener también otros factores que van a ser alteraciones hormonales. ¿Sale? Se ha visto que hay pacientes con trastorno depresivo mayor que tienen hipercortisolismo, es decir, tienen exceso de cortisol, tienen una alteración de su eje adrenal. De igual manera, también se ha visto que los pacientes con episodios depresivos particularmente intensos van a tener alteraciones en cuanto a su conteo y respuesta a las hormonas tiroideas. Son pacientes que van a tener TSHs elevadas y un patrón de hormonas de T4 y T3 bajas, como que si fuera un patrón de hipotiroidismo. Además de que también otras hormonas como la hormona de crecimiento, como la melatonina, son hormonas que también se van a encontrar en menor cantidad, aunque se teoriza que estas alteraciones hormonales son consecuencia de los cambios
del ritmo circadiano que te generan la misma depresión. Ahora, vamos a tener además alteraciones neuroanatómicas. Hay pacientes con trastorno depresivo que se les ha hecho tomografías y resonancias y se ha visto que hay una dilatación de lo que va a ser en sistema ventricular, donde se el líquido cefalorraquídeo, y de igual manera se ha visto pérdida de lo que va a corresponder a la masa cortical del lóbulo frontal. Ahora bien, estas alteraciones no son nada más exclusivas de trastornos depresivos, también se ven en otro tipo de pacientes, como pacientes con esquizofrenia o también pacientes con trastorno bipolar. Ahora, vamos a tener también otras alteraciones muy variadas que van desde la manera en la que se están procesando la función de los lóbulos prefrontales, alteraciones de los núcleos basales, del núcleo caudado. Hay diversas alteraciones. A lo que yo quiero llegar acá en punto es, no hay una alteración específica o un dato patognomónico que tú digas, esto se ve en la imagen o esto es un patrón bioquímico y tiene depresión. No, hay pacientes que pueden tener ausencia de cualquiera de esas alteraciones y sí van a tener un trastorno depresivo. Por eso es la explicación de por qué en los criterios diagnósticos no se toma en cuenta ningún parámetro ni bioquímico ni de imagen. ¿Sale? Ahora bien, también hay factores psicosociales. ¿Sale? Vamos a hablar de dos, la teoría psicoanalítica y no la teoría cognitiva conductista. ¿Qué dice la teoría psicoanalítica? Nuestro viejo amigo Freud dice que para él la depresión es el resultado de que perdiste un objeto muy amado, te dio mucho coraje y ese coraje lo estás, digamos así, lo estás dirigiendo hacia ti mismo. Y como estás tan enojado contigo mismo, eso hace que ahora tengas una culpa patológica y que ahora todo lo veas negativo y eso explica las manifestaciones clínicas de la depresión. ¿Y qué va a decir la teoría conductista? Psicólogos como Beck nos van a decir que los pacientes van a tener una estructura cognitiva alterada, van a tener una distorsión de su realidad, lo que hace que ellos le presten más atención a los aspectos negativos. Siempre van a ver el vaso medio vacío. Y acá se va a integrar una tríada que va a ser en concepto negativo de tres cosas: de sí mismo, de las propias experiencias y del futuro. ¿Sale? Ahora bien, ya finalmente, vamos a tener que dentro de los factores psicosociales también entran aspectos como una personalidad previa. Hay pacientes que van a tener trastornos de la personalidad que de alguna manera nos van a predisponer a desarrollar la depresión, o pacientes que son perfeccionistas, que tienen rasgos obsesivos y eso también los predispone a. Y finalmente lo que habíamos mencionado, acontecimientos vitales estresantes, ¿sale? Una ruptura amorosa, la pérdida de un familiar o un amigo muy cercano, o un cambio de la dinámica familiar, una mudanza, una jubilación, son aspectos que pueden llegar a desencadenar este trastorno. Ahora bien, las manifestaciones clínicas. La depresión va a tener muchísimas maneras de expresarse y es más fácil que nosotros categoricemos estas manifestaciones en cuatro aspectos: alteraciones del humor, disfunciones cognitivas, alteraciones del ritmo circadiano y déficit motores. De las alteraciones del humor, vamos a tener que es un requisito indispensable para el diagnóstico de la depresión, pero medir la intensidad de la alteración del estado de humor de un paciente es muy difícil, dada la subjetividad del humor mismo. Sin embargo, pese a eso, vamos a ver características que nosotros no podemos pasar desapercibidas. Lo primero va a ser la tristeza. La literatura te lo marca como tristeza vital. ¿A qué se refiere eso? Es un humor predominantemente triste y estás triste por algo que tú no sabes a qué se debe. Los pacientes muchas veces te lo van a expresar como es que me siento triste y ni siquiera tengo motivos para estar triste. O quizás si hay algún motivo, pero no es para tanto. Ahora bien, también hay disforia, que es mejor conocido como irritabilidad. En el caso de los varones y de los niños, sobre todo los niños, ellos no se van a poner tan tristes, sino que se van a poner de un estado de ánimo irritable, van a estar muy molestos y eso se puede llegar a malinterpretar como rebeldía
cuando verdaderamente es su manera de estar externando la tristeza que experimentan. También van a tener anedonia. La anedonia es otro de los criterios que debe de ser forzoso para el trastorno depresivo. La anedonia es básicamente que las cosas que antes a mí me gustaban, ahora que las realizo ya no me transmiten nada. Si a lo mejor a mí me gustaba ir de senderismo, ahora cuando voy ya me aburren. A lo mejor a mí me gustaba salir con mis amigos, ahora ya no quiero ni salir. A lo mejor a mí me gustaba jugar videojuegos, ahora ya no disfruto jugarlos. Y también ansiedad. Los pacientes muchas veces van a tener crisis de miedo, donde ellos ni siquiera saben a quién están teniendo miedo. Y eso evidentemente va a impactar muchísimo en su calidad de vida. ¿Qué otras cosas vamos a tener también? La disfunción cognitiva. La manera en la que los pacientes se relacionan entre ellos y la manera en la que interactúan con su mundo externo se va a ver alterado. ¿Y como qué tipo de alteraciones vamos a tener acá? Bueno, podemos tener ralentización del habla. Los pacientes pueden hablar de manera muy pausada. Van a tener una escasa motivación. Difícilmente ellos van a estar haciendo las cosas porque verdaderamente les dé satisfacción hacerlas. Simplemente las hacen porque las tienen que hacer y las van a hacer evidentemente muy a la de fuerzas. Afectación a la memoria y también a la dificultad en aprendizaje. Los pacientes con trastorno depresivo mayor son pacientes que verdaderamente van a notar un impacto bastante significativo en su aprendizaje. Y eso se nota muchísimo en el ámbito académico, en el ámbito estudiantil. Además de que van a tener sensaciones de culpa patológicas, casi llegar a ideas delirantes de decir, es que soy culpable del calentamiento global. Pasa un terremoto en otro lado del mundo y es que fue mi culpa. Llegan incluso los pacientes genuinamente a convencerse de que sí son culpables de eso. Además de que van a tener en distintos grados abandonos del autocuidado, que pueden ir desde que ya no te peinas o a lo mejor ya te bañas menos, hasta francamente en abandono donde el paciente ya incluso hasta deja de comer. También van a haber alteraciones en el ritmo circadiano, es decir, esos cambios fisiológicos, ya sabemos por sentido común que el cuerpo no trabaja igual de día que de noche, se van a ver alterados, ¿sale? ¿Y como qué tipo de alteraciones van a haber? Los pacientes van a tener, primero que nada, astenia. Ellos van a decir, y no están mintiendo, no van a tener energías. No van a tener energías y tampoco van a tener ganas de hacer las cosas. Y no lo confundamos con flojera o con hueva, es genuinamente una falta de energía. Van a tener alteraciones de la libido. La gran mayoría de los pacientes ya no van a tener interés por la vida sexual o incluso en el caso de las mujeres pueden experimentar anorgasmia. A lo mejor ellas ya alcanzaban orgasmos previamente y esta vez ya no lo van a poder conseguir. Van a haber alteraciones en patrón del sueño, sobre todo pacientes que van a tener mucha dificultad para conciliar el sueño o bien van a tener muchísimo sueño. Pueden tener cualquiera de las dos cosas, o no duerme o va a dormir demasiado. Y finalmente, alteraciones del apetito. Más frecuentemente, falta del mismo, que va a llevar a una pérdida de peso, aunque en algunos casos atípicos puede haber aumento del apetito. Ahora, hay déficit motores. No es frecuente y cuando están, por lo general se trata de un trastorno depresivo grave. ¿Y qué tipo de déficit motores vamos a tener? Pueden ser similares a los que se ven en el Parkinson o en la demencia. ¿Como cuáles? Ya habíamos mencionado la ralentización motora, aunque también puede haber inquietud y en el caso de los adultos mayores, agitaciones. ¿Sale? Ahora bien, ¿cómo vamos a diagnosticar el trastorno depresivo mayor? Nosotros vamos a usar dos criterios diagnósticos. Del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, mejor conocido como DSM-5, o también en de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Por lo general, porque es el organismo con mayor autoridad en enfermedades psiquiátricas, siempre nos basamos en el DSM-5, así que ese es en el que más vamos a profundizar ahorita. ¿Qué nos dice en DSM-5? En DSM-5 nos dice que, primero que nada, sí o sí, el paciente debe de tener uno de los dos siguientes síntomas. O un estado de ánimo deprimido, que es la tristeza vital de la que acabamos de hablar, o la anedonia, que es la pérdida de interés o de placer. Debe tener forzosamente uno de esos dos y debe de tenerlo durante un periodo de 2 semanas o más tiempo. Y además
de esos síntomas debe tener algunos de estos otros 4 que les voy a mencionar. ¿Cuáles otros debe de tener? Debe de tener pérdida importante de peso, que no tiene nada que ver con la dieta, o bien aumento de peso, o bien disminución o aumento del apetito casi todos los días. En el caso de los niños, no podemos cuantificar cuando no alcancen la meta de peso para la edad o peso para la talla. También lo que ya hemos mencionado, los pacientes pueden tener insomnio o hipersomnia, es decir, o no duerme o va a pasarse durmiendo casi todo el día. También los pacientes pueden tener lo que habíamos comentado de los déficits motores, agitaciones o retraso psicomotor, pérdida de energía, culpas patológicas excesivas, disminución de la capacidad de pensar o concentración o incluso para la toma de decisiones, o bien pensamientos de muerte recurrentes, pensamientos de muerte no forzosamente de suicidio, sino pensamientos como tipo, el día que yo me muera, ¿quién irá a mi velorio? Pero también obviamente se incluyen ideas suicidas, ya sea planificadas o no planificadas, o sobre todo pues que ya haya habido intentos de suicidios previos, ¿sale? Por lo tanto, tu paciente debe de tener entonces o mucha tristeza o anedonia por más de 2 semanas y además debe tener alguno de los 4, mínimo 4 de todos los síntomas que les acabo de mencionar. Ahora bien, debe tener otras características y eso es importantísimo, que este cuadro clínico está causando un deterioro, ya sea en la vida social, en la vida laboral o en la vida académica de estos pacientes, ¿sale? Es decir, ya les está afectando en su trabajo, en la escuela o con la familia o con sus amigos. O bien, y bien, todo esto no puede ser atribuido ya sea a los efectos fisiológicos de algún medicamento o sustancia o ya sea a otra afección médica. ¿Saben? Es decir, hay que asegurarnos muy bien que el paciente no tenga otra enfermedad que pudiera estar ocasionando estos trastornos. Pongamos un ejemplo, hipotiroidismo. A lo mejor el paciente tiene tiroides de Hashimoto y por eso es que tienen enlentecimiento motor, en déficit cognitivo, la anedonia, y pues no es que tenga depresión, es que tiene un trastorno hormonal que se tiene que corregir y corrigiendo no se quita todo eso. O sea, así que una vez que nosotros ya descartamos la presencia de alguna otra entidad, ya podemos decir entonces que nuestro paciente está teniendo un episodio de trastorno depresivo mayor. ¿Sale? Y según el CIE-11, pues eso sacado de su página. Miren, para que no nos tardemos mucho tiempo, el CIE-11 es lo mismo que el DSM-5, solamente que resumido. ¿Saben? Si le ponen pausa en video, van a poder leer ahí en la descripción y se van a dar cuenta que es prácticamente lo mismo. ¿Saben? ¿Tiene diferencias? Sí, sí va a tener algunas diferencias. ¿Saben? Pero básicamente, como yo les digo, nos vamos a basar por regla general en el DSM-5. ¿Sale? Ok, ahora bien, tratamiento. No voy a profundizar en el tratamiento, nada más voy a decirles las bases de este. ¿Sale? Primero que nada, independientemente de la especialidad que uno quiera tomar, todo médico debe de saber identificar un trastorno depresivo mayor y saberlo tratar. No nos quedemos con la idea que no, la depresión solo la ve el psiquiatra. No es cierto. Todo médico, como parte de la atención primaria, debe de saber tratar la depresión. ¿Saben? Únicamente en aquellos pacientes que tengan gravedad de síntomas o que no hayan respondido al tratamiento de primera línea son los que deben de ir al psiquiatra. Fuera de ello, el médico general debe de ser perfectamente capaz de tratar. Ese tratamiento casi siempre se da de manera ambulatoria. A menos que tu paciente tenga factores de riesgo como antecedentes de intentos suicidas o bien síntomas psicóticos, ahí sí se debería de hospitalizar. Pero fuera de eso, no, el paciente puede llevar su tratamiento en su casa. ¿Sale? Y el objetivo de este tratamiento es que remita sus síntomas y sobre todo que mejore su calidad de vida. Ahora bien, vamos a ver que el tratamiento de la depresión mayor va a tener 3 etapas que van a ser la etapa aguda, que va de las 6 a las 12 semanas, una etapa de continuación que va de 4 por lo general al año y una etapa de mantenimiento que va del año a más adelante. Esta rayita que está acá representa la normalidad. Como pueden ver, cuando la normalidad se ve alterada es porque acá está en trastorno depresivo. Entonces,
Tu normalidad se está alterando cada vez más hasta que tocas fondo. Acá es donde inicia el tratamiento. El tratamiento en etapa aguda va a ayudar precisamente a recuperar esa normalidad. Y ya posteriormente, en la etapa de continuación, se va a asegurar de que esta normalidad se mantenga. Si durante este periodo de primer año, con el tratamiento, pese al tratamiento en paciente, nuevamente comienza a experimentar en trastorno depresivo, estaríamos hablando de una recaída. ¿Sale? Si en paciente exitosamente ya no tienen las manifestaciones clínicas, estaríamos hablando de una remisión. Ahora, ya pasó un año tu paciente. Podríamos decir que ya superó ese episodio depresivo. Pero si después de un año, en algún momento más de su vida, vuelve a llegar a tener otro episodio depresivo, ya no estaríamos hablando de una recaída, ya sería una recurrencia. Entonces, para que no nos hagamos buenas, si en paciente vuelve a tener depresión durante el primer año del tratamiento, hablamos de recaída. Si es después del primer año, es una recurrencia. ¿Y cómo se va a basar ese tratamiento? Bueno, primero que nada, vamos a elegir el medicamento de acuerdo a las necesidades de nuestro paciente. Hay que checar efectos benéficos, posibles efectos adversos y en tiempo esperable de respuesta, dependiendo de qué tan intensas sean las manifestaciones. Por regla general, como primera opción, la literatura nos sugiere, y en lo personal les va bastante bien, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. ¿Sale? Fluoxetina, sertralina, son medicamentos sumamente buenos porque su accesibilidad en cuanto a precio, su baja tasa de efectos adversos y la escasa o nula capacidad de dependencia que le puede generar al paciente, además de que no causa síndrome de abstinencia cuando se suspende el medicamento. ¿Sale? Ahora bien, se recomienda iniciar con este medicamento y vamos a valorar la eficacia en 2 semanas. Acá pueden pasarte dos cosas. Bueno, tres. Que el medicamento sí sea eficaz, que el medicamento sea eficaz, pero que se causan efectos adversos, o que el medicamento no sea eficaz. Si es eficaz, tú le vas a seguir. Le vas a seguir hasta que cumpla 6, 9 meses y ya posteriormente, dependiendo de los factores de riesgo que tenga tu paciente, tú consideras si le vas a tener que dar tratamiento de mantenimiento hasta por 2 años para evitar una depresión recurrente. Ahora bien, si fue eficaz, pero le dio efectos adversos, ni modo, vamos a tener que sustituirlo por otro y revalorando la eficacia en 3 o 4 semanas. Ahora, no fue eficaz. ¿Qué debemos de hacer acá? Bueno, es importante que consideremos que derivado de las afectaciones cognitivas que va a tener el paciente, es muy frecuente que los pacientes no sigan en tratamiento. Así que hay dos cosas que debemos de tomar muy en cuenta. Número uno, y bien importante, hay que explicarle bien al paciente por qué motivo va a tomar el medicamento. Con la justa razón del mundo, los pacientes a veces no quieren tomar las pastillas porque no se quieren hacer dependientes de eso. Pero es muy importante que le hagamos la observación al paciente de decirle que no es que la pastilla le esté dando la felicidad, sino que esa pastilla va a hacer que lo que está alterado en ese paciente se normalice y que poco a poco ese paciente vaya aprendiendo a cómo normalizar su función y que en algún momento dado ya no dependa de la pastilla para poder funcionar correctamente. Es decir, la pastilla lo está ayudando a normalizarse. No es que le esté dando un plus, no es que le esté dando alegría. ¿Saben? Agregarle muy bien que si un paciente que no tiene depresión toma esa pastilla no le va a causar nada, no se va a poner más feliz porque no es felicidad en pastilla. ¿Saben? Y segundo, es importante que el paciente tenga una red de apoyo. Hay que hablar con la familia, con las personas cercanas, para que de alguna manera también ellos estén al pendiente de que el paciente cumpla con sus metas terapéuticas, ¿sale? Ahora bien, si nosotros vemos que no mejora, aunque sí esté tomando el tratamiento, hay que valorar en aumentar la dosis. Y ya si de plano fracasó, pues vamos a tener que sustituirlo por otro. Revalorar la eficacia en 3 a 4 semanas, repetir ese algoritmo y si no es eficaz, hay que considerar un tercer cambio y si de plano no es eficaz,
hay que ya recurrir al tratamiento de una depresión resistente. En lo personal, si el paciente con los inhibidores de recaptación de serotonina no mejora, hay que referirlo a psiquiatría, ¿sale? Ahora bien, nada más por no dejar, este es el esquema de la depresión resistente, ¿sale? Acá ya vamos a tener que usar otro tipo de medicamentos, ¿sale? Como por ejemplo el litio, los inhibidores de monoaminoxidasa, lo que va a corresponder a antidepresivos tricíclicos o incluso hasta terapia electroconvulsiva. Pero en esto no profundizo porque evidentemente esto ya es competencia, ya como tal en la especialidad de psiquiatría, ¿sale? Así que zapatero a sus zapatos y yo me quedo nada más hasta inhibidores de recaptación de serotonina. Si no responde con estos, hay que referir a nuestro paciente. ¿Sale? Y bueno, entonces de esta manera llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.